Si una partícula se desplaza según la gráfica mostrada, determinar la distancia recorrida y el valor del desplazamiento en los 17 primeros segundos de su movimiento. Aquí nos muestran un gráfico de velocidad versus tiempo. Lo que debemos recordar de la teoría es que el área bajo la curva representa la distancia que recorre el móvil. Vamos a realizar un esquema para ir interpretando este gráfico. Suponemos que la partícula empieza en este punto y observen que la partícula empieza su movimiento con velocidad de 0, ¿ya? Su velocidad inicial de la partícula es 0 y va aumentando a medida que pasa el tiempo. Después de 5 segundos, su velocidad es de 40, ¿sí? Alcanza una velocidad máxima de 40. Ya entonces esta partícula se mueve, alcanza una velocidad de 40 metros por segundo. Y observen que después su velocidad empieza a disminuir. Disminuye y en el segundo 13 llega a ser nuevamente su velocidad 0. Entonces tenemos que la partícula se mueve pero está disminuyendo su velocidad. Entonces pasan unos segundos más y el móvil alcanza una velocidad de 0 metros por segundo, ¿sí? O sea, se detiene. Y después, durante unos segundos más, la velocidad toma un valor negativo, ¿ya? Hasta alcanzar el valor de menos 20 en el segundo 17. Entonces, si la velocidad es negativa, eso significa que el móvil está invirtiendo su movimiento. Ahora se desplaza en este sentido. Alcanza una velocidad de menos 20. Ya entonces, este es un esquema del movimiento del móvil. Vamos a responder la pregunta del problema. Lo que nos piden determinar es la distancia recorrida. Bien, entonces, en los primeros 13 segundos, ya, o sea, eso correspondería hasta este tramo. ¿Ya? Durante esos 13 segundos, la distancia que recorre el móvil va a ser igual a calcular el valor del área bajo la curva. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar el área, en este caso, de un triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es igual a multiplicar la base por la altura entre 2, ¿no? Entonces, reemplazando los valores tenemos lo siguiente. La base vale 13. La altura vale 40. Y eso dividimos entre 2. Sacamos mitad. 20 y aquí nos queda 1. 13 por 20. 13 por 2 es 26. Aumentamos un 0. Entonces es 260. Entonces tenemos que el área es 260. Entonces la distancia recorrida por el móvil durante esos 13 segundos son 260 metros. Ya las unidades en metros porque la velocidad está en metros por segundo y el tiempo en segundos, ¿no? Entonces las unidades son metros de la distancia. Después vamos a hallar el área correspondiente a este triángulo. Entonces de nuevo aplicamos la misma fórmula. Digamos, para el triángulo pequeño el área sería igual a la base. La base vale de 13 a 17 vale 4. La altura vale 20. Ya entonces dividimos entre 2 y tendríamos que el área sería 40. Entonces aquí ponemos 40 y eso se interpreta como que la distancia que ha recorrido el móvil en este tramo es de 40 metros.
Entonces, la distancia recorrida, lo que pide ayer el problema, la distancia total, simplemente es la suma de 260 más 40, tendríamos 300 metros. Esa viene a ser la distancia recorrida. Y nos piden también hallar el valor del desplazamiento. Entonces tenemos que establecer el punto inicial, ya el punto de partida. Sabemos que el móvil parte aquí, ya este sería nuestro X inicial. Y el punto final, ya el punto de llegada, sabemos que el móvil llega aquí hasta los 17 segundos que han transcurrido. Este sería nuestro X final. El desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final, ¿no? Entonces gráficamente lo representaríamos así, ¿no? Como un vector. Analíticamente, el vector del desplazamiento sería igual a restar la posición final menos la posición inicial. Observemos que la posición final correspondería a restar 260 menos 40, ¿no? Vamos a poner otro color para que se note. Esta distancia vale 40, ya que es igual a esta. Como todo vale 260, la diferencia sería 260 menos 40 sería 220, ¿ya? Entonces esta posición corresponde a X igual a 220 metros. Entonces restamos 220 menos la posición inicial. La posición inicial la hacemos coincidir con el origen, sería 0. Entonces 220 menos 0 nos queda simplemente 220. ¿Ya? Entonces el desplazamiento es igual a 220 metros.